Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en España, muy buenos días, tengan en América. Tenemos el gusto de compartir un día más con nuestras reuniones de Cártel, de Late. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en esta ocasión a nuestra querida colega Susana Alcalá, que nos va a hablar de un artículo que me parece muy interesante del libro de Joel Dor, que habla precisamente de la negación de la realidad, la negación de la castración y la escisión del yo. Fíjense ustedes que Sigmund Freud en los años de 1923-1924 estuvo hablando mucho sobre el concepto de la negación, un concepto muy importante que hoy en día cobra una actualidad radical, no solamente a nivel del psicoanálisis, sino también de ciertos programas, por ejemplo, en relación a intentar que haya rehabilitación de las adicciones, por ejemplo. Cuando yo estuve siendo directora de la clínica Montefénix allá en México, la se llama de no negar la problemática. Digamos que la negación sería lo que es opuesto a la aceptación. Y como mecanismo de defensa, la negación es lo que vamos a hablar en este texto hoy, de la mano de la lectura de nuestra querida Susana Alcalá, para que miremos cómo Freud se dio cuenta de que precisamente la mente recurre al proceso de negar aquello que le es imposible de soportar. Digamos que en un duelo, en donde normalmente se conocen 5 etapas, la primera etapa es la negación. Precisamente la última etapa del duelo sería la aceptación. Hoy en este texto vamos a poder hablar de lo que implica la negación a nivel de lo profundo del psicoanálisis, que tiene que ver precisamente con negar la castración. Porque eso es lo que el sujeto no puede soportar. Algo del orden teórico, que lo colocamos en esa palabra que tiene que ver con la castración, pero que después sabemos que a nivel del día a día, ese lugar de castración ocupa muchas otras cosas en la vida. Por ejemplo, ocupa el hecho de negar que eres alcohólico, es negar la falla, es negar en dónde está habiendo el problema, es negar la patología, es negar la enfermedad, es negar el síntoma. En una familia, por ejemplo, en donde hay maltrato, lo que se niega es el maltrato. Y hoy vamos a intentar visualizar ese camino de la negación en el cual lamentablemente todos los sujetos humanos están siempre inmersos de una o de otra manera. Diría yo que el tratamiento analítico es un recorrido que nos permite trabajar la negación tal y como la hemos visualizado en nuestra vida, de acuerdo a la historia de cada sujeto. La negación está allí, está en el discurso de la madre, está en el discurso del padre, está en el discurso de los hermanos, está en el discurso de la universidad, está en el discurso capitalista, está en el discurso del amo. La negación está siempre, desde que un sujeto nace, inicia su relación con el lenguaje a partir de la negación. Siempre vamos a estar constantemente en vínculo con la negación. Esto es tan fuerte que en muchas ocasiones se utiliza la muletilla de la negación para hablar. Por ejemplo, tantas personas que son verdaderamente oradores maravillosos y que al final siempre meten la palabra no a nivel de pregunta. Entonces ellos están diciendo, porque considero que tal cosa y tal otra. No, allí tenemos la negación. La negación está inmersa en el discurso y constantemente en todo momento. Y hoy vamos a ver cómo esto entra desde una estructura muy específica que venimos estudiando en el cártel, que es la estructura de la perversión, y que en este capítulo de Joel Dor va también a introducirla dentro de la psicosis. Así que con mucho gusto le doy la palabra a nuestra querida Susana Alcalá para que por favor ella nos dé la lectura que ha hecho del texto. Susana Alcalá es coordinadora
general de nuestro curso de Ensoñarte. Y además ella también es integrante de nuestros monólogos femeninos y es integrante del miembro de equipo de trabajo de LATE de España. Adelante, querida Susana, un placer escucharte. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Qué gusto volver a estar aquí en nuestra clase de todos los meses y de sentirnos arropaditos. Lo que dice Cristina de la negación, yo lo veo en el hospital, al trabajar en el hospital de parapléjicos, es la negación. El paciente entra con esa negación, no me pasa esto, como ese mecanismo de defensa para no aceptar la realidad, para no aceptar su lesión, para no aceptar esa falla, y es eso y ese cambio en el que está inmerso. También ahora lo tenemos en el día a día también con el hecho de los maltratos, el hecho de la mujer, el hecho de no aceptar el lugar de la mujer, de no aceptar ese lugar que se posee y se quiere ir a machacar, se quiere ir a castrar al hombre. Entonces, esa negación. Voy a pasar a leeros lo que he sacado de la lectura de este capítulo. La negación se asocia inicialmente, como decimos, a un mecanismo de defensa, y ya Freud lo introduce el concepto de negación en relación con la castración, en 1923, en la Organización Genital Infantil. El niño descubre que el pene no es un atributo común de todos los seres semejantes a él. Ver los genitales de una niña lo inician en este descubrimiento. Al observarlo, niegan esta falta, creen ver el miembro y salvan la contradicción entre la observación y el prejuicio, pretendiendo que el órgano es aún pequeño y que crecerá a medida que la niña vaya creciendo. La carencia de pene, interpretada como resultado de una castración, surgiendo en el niño el temor a la posibilidad de una mutilación análoga. El perverso siente miedo a la castración, cree que al igual que la niña va a perder su pene, lo que dificultará sus relaciones sexuales con la mujer. En la negación se produce una negación total de la falta como mecanismo de defensa con respecto a la castración. Vemos una contradicción, como habla Freud, entre la observación y el prejuicio en el siguiente ejemplo que nos indica. La niña rehúye en aceptar su castración, se empecina en su convicción de que posee pene y la lleva a la obligación de portarse como si fuera un hombre, a lo que llamaría Freud el complejo de masculinidad. Y esta situación nos las encontramos en nuestro día a día, en la posición de empoderamiento que quieren ostentar diversos círculos de mujeres en los que se posicionan con ese emblema. Freud establece una interrelación entre psicosis y negación. Supone que este mecanismo de defensa introduce la psicosis y la comienza a explorar en la pérdida de realidad, en la neurosis y en la psicosis. Vemos el siguiente caso de negación de realidad. Una chica enamorada de su cuñado, sobrecogida en el lecho mortuorio de su hermana, con la idea de que el hombre ya está libre, ya puede casarse con ella. Esta escena fue olvidada en el acto, iniciando el proceso de regresión que le conduce a la histeria. En la neurosis se reprime la pulsión de enamoramiento sobre el cuñado, mientras que en la psicosis se negaría el hecho de la muerte de la hermana, rechazaría esta realidad. Esta incapacidad para adaptarse a la realidad llevaría al sujeto a negarla y quererla sustituir o reprimirla. El sujeto sabe y no quiere saber. Aparece la contradicción. Esto me parece muy importante, esa posición de el sujeto sabe, pero no quiere saberlo, que es diferente en la psicosis, en la negación y en la neurosis, que es la que lo reprime. En la psicosis lo sustituiría por otra cosa. Y como dice Freud, se pasaría al caso del fetichismo. La negación de la realidad actúa sobre la ausencia de pene, en la madre, en este caso en la mujer, lo que nos remite a la negación de la castración y la persistencia de una actitud infantil que causa una regresión y una fijación al estado de evolución infantil. El fetiche es el sustituto del falo, de la mujer en la cual creyó el niño.
a cual no quiere renunciar. Sería esa negación que sería sustituida en este caso por ese fetiche, con lo que en la perfección ese fetiche es la representación de la existencia de falo, lo que permite tener relaciones sexuales con penetración. Un mecanismo de defensa con respecto a la realidad percibida, susceptible de conjurar la angustia de castración directamente ligada a la percepción de esta realidad. El niño se niega a la realidad, la percepción de que la mujer no posee pene. Se dice, eso no puede ser verdad, ya que de serlo, una amenaza pesaría sobre él. El fetichista sabe que la mujer no posee el falo y lo sustituye por el fetiche, mientras que el neurótico lo sabe, lo reprime y en su caso provocaría un síntoma. En cuanto a la escisión psíquica del sujeto, Freud dice que hay dos actitudes psíquicas, la que tiene en cuenta la realidad y la que está bajo las pulsiones. La escisión se vuelve la escisión del yo, puesto que se trata en el seno del yo, de la coexistencia de dos actitudes opuestas en lo que respecta a la realidad exterior. La negación de la realidad de la castración en el fetichista pone en evidencia estas dos actitudes, sin influenciarse mutuamente. El perverso no llega a separar totalmente su yo de la realidad exterior, mientras que el neurótico puede adoptar actitudes opuestas, independientes la una de la otra. Una percibe al yo y la otra percibe al ello. La diferencia entre ambos, el neurótico y el perverso, se encuentra en el orden topográfico y es estructural. El neurótico hablamos de una topografía intersistémica. La representación se encuentra entre el ello y el yo, mientras que en el perverso estamos en una topografía intransistémica, ya que las representaciones cohabitan en el interior de un mismo sistema, siendo en este la negación el mecanismo de defensa. Hay una frase, es yo sé que, pero a pesar de todo, el perverso no puede agregar este a pesar de todo, ya que para él este a pesar de todo sería el fetiche, mientras que en el neurótico se pasa todo el tiempo articulándolo. Es un decirlo de otro modo, es la represión le vuelve al bucle, hacerlo de otra manera. Desde la negación de la realidad de la castración hasta la escisión del yo, ocurre como si en la perversión el sujeto mantuviese una paradoja de saber algo de la castración. Al mismo tiempo no quiere saber nada. Esta negación sostenida por la escisión inscribe el proceso perverso en la problemática fálica para cuestionarse por la identificación perversa que sería el punto de anclaje de las estructuras perversas. Hasta aquí es la lectura que yo he sacado de este artículo. Me parece súper importante al ver esta negación, al ver la diferencia entre el perverso y el neurótico, al ver cómo uno lo reprime, ambos son mecanismos de defensa ante una situación, ante la realidad. La diferencia que veo es ese conflicto que surge. El neurótico, al vivir ese conflicto y reprimirlo, no lo deja exteriorizar, provocando así el síntoma, mientras que el perverso juega con ese saber, sabe de la castración, sabe del otro, le lleva al otro a esa angustia. Se produce esa escisión en esa observación y en ese prejuicio entre ese yo y ese ello. Me ha parecido, al leer el artículo, me he posicionado diferente a la hora de ver a los lesionados, a los pacientes. Veía ese conflicto entre, como lo he dicho, entre lo que quieren, entre la realidad y entre lo que dejan, entre a lo que se tienen que aceptar. La realidad es la observación de lo que hay y es el prejuicio o es la situación actual en la que se tienen que encontrar. Me ha hecho tener una visión diferente, incluso en las propias frases que nosotros articulamos, ese no que decía Cristina al final, hacemos un discurso y al final no, o incluso al inicio de las frases, hacemos muchas frases que iniciamos directamente con ese no, con esa negación. No queremos ver eso, que al final, si nos ponemos enfrente, lo que estamos haciendo es una afirmación
de esa realidad que no queremos ver. Entonces, me ha parecido, era la segunda vez que me adentraba en este artículo, lo habíamos visto en nuestras clases, y me ha hecho visualizarlo de otra manera, ver la realidad o ver a lo que nos enfrentamos o ver cómo nos posicionamos ante esa realidad, hacia la aceptación de esa realidad. Y hasta aquí ya paso a escucharos a todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, creo que podemos empezar hablando de esta parte, digamos, de que dice que la neurosis no niega la realidad. Creo que esto es algo importante que tenemos que ver. En su libro, miren ustedes la parte en donde dice, yo lo tengo en la página 81, pero tengo una versión muy antigua. Dice, la negación de la realidad se le presenta por un tiempo como el proceso buscado, aunque no se le escapa que la negación como tal no constituye un criterio de discriminación suficiente. De hecho, Freud destacó con razón su incidencia en todos los sujetos, aunque solo fuese bajo la forma de negación de la castración, lo que va a permitir discriminar entre neurosis y psicosis en aquello sobre lo cual actúa la negación. Entonces dirá, la represión aparece como mecanismo inductor de las neurosis y la negación la describe como proceso inductor de la psicosis. La neurosis no niega la realidad, la psicosis sí niega la realidad. Yo creo que aquí podemos iniciar un poco nuestra conversación alrededor de la lectura que nos ha traído Susana, como para intentar hacer la posibilidad de articularlo desde donde cada quien lo escucha. Freud nos dice que hay una diferencia entre la neurosis y la psicosis. Y dice que la negación en la neurosis tenemos que tener en cuenta que en realidad no hay una negación de la realidad. Entonces, si no hay una negación de la realidad en la neurosis, ¿qué es lo que hay? Esta es la pregunta. Si el neurótico no niega la realidad, ¿qué es lo que hace entonces? Porque fíjense ustedes muy bien, la negación va a tener un lugar muy distinto en cada una de estas estructuras. En la neurosis no hay una negación de la realidad. En la psicosis sí hay una negación de la realidad. Entonces, ¿qué significa? Significa que de alguna manera la realidad tal como es, digamos así, no está distorsionada en el neurótico. En cambio, sí en el psicótico. Por eso es que decimos que un psicótico te puede decir que está viendo un elefante en la mitad de un salón. Allí hay una realidad de un delirio psicótico. En cambio, un neurótico no tiene esa distorsión, ni tiene esa negación de la realidad. Entonces, si el neurótico no niega la realidad, ¿qué es lo que hace con ella? ¿Por qué hablamos de un mecanismo de negación en la neurosis? Yo creo que esto es algo muy importante de este texto. Nosotros cuando nos encontramos con pacientes en el consultorio, vamos a escuchar que esos pacientes no están negando la realidad. Lo que pasa, y esa es la diferencia, es que no quieren saber nada de la realidad. Hay una diferencia. Una cosa es no querer saber nada de algo
y otra cosa es negarlo. Entonces, la manera como niega el neurótico no es la misma manera como niega el psicótico. El psicótico puede decir, no, no es como usted lo dice. Pero hay una parte del neurótico que sabe que sí. Lo está negando porque no quiere saber nada de eso. Si tú le dices, por ejemplo, a una amiga, ayer me encontré a tu ex con una novia, y ella te puede decir, no, imposible. Pero puede que algo dentro de ella le haga creer que sí. Entonces, la negación se usa porque no quiere saber nada de esto. Pero no porque no sea así. Y el neurótico, en una parte de él, de su mente, sabe que es así. Creo que esto es una diferencia radical con el psicótico. El psicótico niega la realidad e intenta sustituirla. El neurótico no niega la realidad, lo que pasa es que no puede soportarla, no quiere saber nada de ella, querría que fuera de otra manera. Si ustedes lo ven, por ejemplo, a nivel del duelo, hay una gran diferencia en la pérdida del objeto de amor de un neurótico, por ejemplo, la muerte de un ser querido, y como eso lo puede enfrentar un psicótico. El neurótico no quiere saber nada de la muerte y va a tener que hacer un duelo, pero sabe que ha ocurrido. Aunque lo niegue, lo sabe. El psicótico, en cambio, puede estar pensando que no ocurrió. Puede estar teniendo un delirio en donde crea que no es así. Entonces el psicótico niega la realidad. El neurótico no niega la realidad. Ahora nos abriríamos a la gran pregunta de, ¿y el perverso? Que es precisamente lo que nos ocupa. Es lo que Susana ha traído en este texto. ¿Qué pasa con el perverso? Ya pudimos centrarnos en el neurótico, ya pudimos centrarnos en el psicótico. Ahora, ¿y el perverso? ¿Qué podemos decir del perverso y su relación con la negación? A ver, ahí hay una mano levantada de Mauro. Adelante, Mauro. Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Sí, con lo que decías, Cristina, justo me hace pensar en esto que se presenta de manera muy constante en la clínica, ¿no? Cuando las personas que consultan justo lo dicen así, que soñaron con su expareja y terminan expresando que no es porque los extrañen, no es porque quieran volver con ellos, ¿no? A mí me toca que eso es como de las cosas más frecuentes que hay, como este deseo como reprimido, pero que termina expresándose en el sueño y a la hora de verbalizarlo, justo decir, ¿no? Como esta escena de la película, no crea usted que se trata de mi madre, no recuerdo ahora cuál es la película, pero tengo como muy presente, ¿no? Cuando dice eso, no crea usted que se trata de mi madre. Pero justo no hay esta reconstrucción de una realidad, digamos, distinta, ¿no? Que es lo que creo que estás diciendo. Pero sí es un fenómeno muy frecuente en todos, incluso en todos los ejemplos que ponías al inicio de esta sesión. Gracias, querido Mauro. Vamos entonces a centrarnos en cómo escuchan ustedes, los que hayan leído el texto para esta clase, la negación en el perverso.
Ya hemos dilucidado en el neurótico, ya hemos dilucidado en el psicótico. ¿Cómo es en el perverso? ¿Qué es lo que pudieron leer ustedes? Fíjense, eso es precisamente, esta pregunta que hago, es precisamente la segunda parte del título del texto. En el texto ustedes van a observar que tenemos el texto dice, negación de la realidad, negación de la castración y escisión del yo. Es precisamente en esta parte de la escisión del yo donde tenemos la respuesta de la perversión. ¿Cómo va el perverso a actuar la negación? Entonces, de manera breve hemos podido decir que el neurótico no quiere saber nada de ella, que el psicótico la niega, para él es una realidad que no está, digamos, allí. Y el perverso es alguien que se va a manejar con las dos posibilidades. Por eso es que hablamos de la escisión del yo. El perverso, por un lado, en esa escisión que sería una partición, escisión significa una ruptura, significa un corte, significa cuando vas a escindir algo, como si fueras a hacer una tajada con un bisturí. Esto es una escisión. Entonces, el yo del perverso va a tener una escisión. Y una parte de ese yo va a poder darse cuenta de la realidad. Y otra parte va a negarla. Y entonces, como esto es dentro de una escisión, le llamamos el proceso de la desmentida. Y allí es en donde surge entonces el concepto de desmentida dentro de la perversión. Un concepto complejo, pero que nos lleva precisamente a tratar de entender que si alguien ha mentido, ¿qué significaría el verbo desmentir? Cuando tú le dices a una persona, no mientas, creo que podemos entender el activo del verbo, mentir, no mentir. Y en este otro que introduce Freud, de desmentir, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Fíjense ustedes. Hay una palabra en España que a mí me llamaba mucho la atención, porque allá en América Latina, especialmente en México, no utilizamos mucho los verbos que tienen la palabra des al inicio. Por ejemplo, cuando tú compras ropa en el supermercado o en Zara o en algún lugar, tú compras un vestido, te lo mides y después, si el vestido no te queda, lo que tú haces estando en México es cambiarlo. Vas a esa tienda y le dices, vengo a cambiar el vestido. Pues en España no se utiliza el verbo cambiar, se utiliza el verbo descambiar. Fíjense bien. Y cuando llegas entonces a la tienda dices, vengo a hacer un descambio, vengo a descambiar el vestido. Para mí era rarísimo. O sea, yo oía la palabra descambiar y decía, ¿pero qué me están diciendo, por favor? Porque yo no entendía qué significaba eso de descambiar. A la fecha me sigue
sonando un poco raro, descambiar. No obstante, aquí se utiliza. Pues esto es un poco lo que podemos visualizar con el verbo mentir y el verbo desmentir. ¿En qué momento se puede usar el verbo desmentir? Además, digamos, de la desmentida de la perversión. ¿Han usado ustedes este verbo desmentir en algún otro momento de su vida? Se le dice a alguien desmentir en algún momento. Fíjense qué importante, porque yo sí que lo he escuchado. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, desmiéntelo, desmiéntelo. Es un imperativo. Muchas mujeres le dicen, por ejemplo, a la madre, a ver, desmiénteme. ¿Qué significa cuando alguien le está pidiendo al otro que lo desmienta? Es un verbo que se utiliza, pero no sé muy bien si se logra transmitir el significado. Sí se usa. Yo lo he escuchado sobre todo a nivel de los pleitos. ¿A que no me puedes desmentir? Por ejemplo, Jacqueline, tienes la mano levantada, adelante. En relación a lo que está diciendo, es como decirle refuta lo que te estoy diciendo, ¿no? Mi afirmación, no mi verdad. Así lo entiendo, yo lo puedo como escuchar. Eso, es como refútalo, ¿verdad? Desmiénteme, significaría como decirle al otro, es como una especie de amenaza hacia el otro. Es como si tú le dices, atrévete a decir que lo que estoy diciendo no es verdad. Esto es lo que estás tú diciendo cuando dices, a ver, desmiénteme. Jacqueline decía la palabra refútame, prueba que no es verdad. Es lo mismo, refutar. Entonces la palabra con este verbo mentir, ponerle el des para que sea desmentir, es algo que tiene que ver como con, yo lo vería como con una doble mentira. Alguien miente y luego está pidiendo que otro lo desmienta. Ese otro no puede desmentir a quien ha mentido o ha dicho que ha mentido. Es como si la desmentida nos llevara a una segunda verdad. Cuando tú le dices a la persona, si te atreves, desmiénteme. Es una doble manera de decirle que está diciendo la verdad y que le pruebe que no es verdad. Entonces, en la estructura de la perversión tenemos la palabra desmentida. Cada quien la puede escuchar como cada quien pueda, o leerla, o entenderla, o investigarla, o estudiarla. Pero lo que es un hecho es que ese es el concepto que nos da Freud para la perversión y para tratar de entender de qué manera el perverso se va a confrontar con la negación, que va a ser de manera distinta, como ya vimos, tanto de la neurosis como de la psicosis. Ana, tienes la mano levantada, dime. Que me acordé de una anécdota, mi abuelo, que cuando alguien decía, ay, pero si seré pavo o estúpido, y él decía, en esta casa no se desmiente a nadie. Eso. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos el significado de desmiente. ¿Ven? Es algo que tiene que ver como con decir que una persona está diciendo algo, sea verdad o sea mentira,
hay algo que se dice, y entonces tú lo que dices con la palabra no te voy a desmentir, implica que sea verdad o mentira lo que dices, yo lo tomo por bueno. Esa es la cuestión. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, que ustedes tienen una muy buena amiga. Imaginemos que su amiga la acaban de operar y que su amiga está bastante mal físicamente. Y que ustedes llegan al hospital y la amiga te dice, me siento fatal, pero me veo muy bien. Y entonces la otra amiga puede decirle, no te voy a desmentir. No estamos diciendo que se ve bien. Estamos diciéndole que estamos de acuerdo con lo que ella dice. ¿Sí lo ven? Es un verbo muy complejo, porque no trae en sí la verdad ni la mentira. Lo que trae en sí es que tú estás de acuerdo con lo que el otro dice. No sé si lo alcanzan a ver. Si una persona me dice, he sacado muy buenas notas, pero me siento mal porque hay otra persona que sacó mejores notas que yo. Y alguien le dice, no te voy a desmentir. No le está diciendo nada en relación a si está bien que se sienta mal, si está mal que se sienta mal. Es decir, lo que le está diciendo es que está de acuerdo con lo que esa persona está diciendo. Entonces, en ese sentido, es un verbo complicado. Y de allí, creo yo, surge esa complicación que tiene que ver con la estructura de la perversión. Porque en la perversión lo que tenemos, desde la lectura que nos ha hecho Susana Alcalá, es una negación y una posición de la estructura perversa ante esa negación que va a ser de la castración. Eso significa que el sujeto perverso se confronta ante la castración como cualquier otro sujeto. Es decir, se da cuenta de que el sujeto femenino no tiene pene y se confronta con la castración. ¿Cómo va a actuar? Entonces, lo que tratamos de decir es que al haber una escisión del yo, por un lado va a haber una aceptación de la castración, aunque puede reprimirlo, aunque puede no querer saber nada de ella, pero digamos que se da cuenta. Pero por el otro lado, en ese sitio de la desmentida, lo que va a haber es algo de la negación de esa castración. Y entonces, en ese sentido, la negación no va a ser de la misma naturaleza que en el neurótico, que es una negación en donde simplemente no quiere asumirla. Tampoco como el psicótico, en donde sí hay una negación, porque no la asume tampoco. El perverso la desmiente. Hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia en esa palabra que ponen de desmentirla? Eso es lo que yo quiero abrir como posibilidad hoy en el cártel, a tratar de entender lo que decimos como loros y probablemente pocas veces entendemos. Decimos, el neurótico reprime, el psicótico forcluye y el perverso desmiente. Muy bien. Reprime, ya entendimos lo que hace el neurótico, reprimirlo. El psicótico, forcluirlo. Más o menos entendemos también lo que implica la forclusión. Pero del perverso decimos, lo desmiente. Y lo repetimos como un loro, creo yo, sin tratar de ver bien de qué se trata esto de desmentirlo. Adelante, Facundo. Hola, no sé si se me escucha bien. Genial. Dos cosas.
Por un lado, lo del desmentir me queda un poco más claro cuando vos decís que es un imperativo, desmiénteme. Es como decir, di tú que yo miento, pero como yo estoy diciendo la verdad, lo vas a tener que decir con una mentira. Miente tú para probar que yo miento. ¿Por qué lo digo así? Porque en el texto que leímos, y hablando de perversión, por el ejemplo del fetichista. Y el fetichista, si bien por un lado tiene esta, igual que el neurótico, que sabe cómo son las cosas, luego no pone un pero, simplemente lo reemplaza. No hay un pero tal cosa, sino que hay otra cosa en lugar de eso. Por eso sería una mentira para cubrirse otra. Es como yo lo veo. Y además, muy interesante que traigas precisamente el fetichista, porque es justamente lo que el perverso tiende a traer, algo del orden del fetiche, para precisamente se introduzca dentro de la posibilidad de que haya esta desmentida y que para él sea más fácil asumir eso del orden de la negación de esa realidad que tampoco le es soportable al perverso. Hay que decir que para las tres estructuras la castración es insoportable. Cada una hace lo que puede. ¿Qué es la castración? Pues es lo que tendría que ver con la falla y es lo que tendría que ver con la muerte. Recordemos cómo siempre decimos constantemente esto de que ya lo sé, pero aún así, que son también frasecitas aprendidas que las decimos constantemente cuando tiene que ver la estructura perversa. Pero yo quiero un poco ir, si se puede, en este grupo, un poco desbrozar eso, tratar de entender qué es lo que estamos diciendo, a ver si se nos ocurre algo que nos pudiera dar una nueva luz alrededor de esta estructura de la perversión, incluso con perversos que han tocado nuestra puerta en algún momento, no solo del consultorio, sino de nuestra vida, con algún perverso que nos hayamos por allí cruzado y poder entender un poco cómo es para ellos esta situación, cómo la viven, cómo viven ellos su realidad. Por ejemplo, cuando tú ves a un perverso angustiado, el perverso angustiado es un perverso que su problema con la castración se le está haciendo caer su castillito de naipes. Entonces, ¿por qué se le está cayendo? Se está angustiando, algo no le está ayudando a seguir, digamos, en el apaño que hace con la vida. Y allí se cae, como le ocurre al neurótico, como le ocurre al psicótico. Entonces, es como tratar de ver qué se cae en el perverso, qué es lo que estamos hablando con esta función de la desmentida, que es lo que finalmente a este perverso le ayuda. La desmentida le ayuda. Es un mecanismo para apañárselas en el mundo. Adelante, Adriana. Yo quería intervenir sobre el tema con un ejemplo. Yo sabes que trabajo mucho con algunos pacientes transexuales, transgénero, y una vez en un trabajo con un paciente me decía que lo más caótico que había sido para él había sido oír los cursos de educación sexual. En esos cursos de educación sexual lo que más le había impactado era cuando le habían dicho que las niñas no tenían pene. Entonces él decía, para él era absurdo, tenía 7 años, decía, yo tenía 7 años cuando oigo a la profesora decir que la diferencia es que las niñas no tienen pene. Y yo inmediatamente levanté la mano y le dije a la profesora, ellas sí tienen pene, el problema es que lo tienen aplastadito. Entonces uno ve allí, por ejemplo, en esa respuesta tan ingenua, pero cómo el niño niega algo que le están diciendo, es decir,
ese aplastadito sabemos que es el clítoris. El niño decía que mejor yo le pedí, dice, las mujeres, las niñas tienen, pero está aplastadito. Y ese niño lo envían donde una psicóloga para que le continúe su trabajo de educación sexual. Me dice, eso fue peor porque ella me muestra entonces la vagina, una especie de túnel. Y yo le decía, es de allá adentro que salió, pero se lo aplastaron. Alguien se lo aplastó. Ese alguien tendría que ser el padre que la castró. Entonces miren cómo allí vemos a partir de esa educación sexual, que es bien rebatida por nosotros, cómo vemos ese niño, cómo se fabrica con esa realidad y cómo él construye a partir de esa negación, construye su otra realidad acerca de la diferenciación de los sexos. Es muy interesante el ejemplo que nos trae Adriana, porque digamos ahí es donde tenemos la desmentida. La palabra aplastadito sería lo que de alguna manera está como arropando lo que sería la desmentida. En el trabajo analítico, esa palabra de aplastadito es la que tendríamos que ir trabajando, porque es la que está encubriendo la problemática de la castración. Digamos, si quitamos aplastadito, se abre el velo y entonces se mira que no hay nada aplastadito, sino que no hay nada, que hay un hoyo, y ahí es en donde se va a fundir en el abismo un perverso. Adelante, Estrella. Yo también veo que para aclarar un poco el tema de la desmentida con el perverso, creo que se puede ver bastante en su relación con el neurótico. Entonces, él hace una apuesta, el perverso, al menos yo lo entiendo así, él hace una apuesta a que algunos no están castrados. Algunos ellos, en su persona, no se van a angustiar y tienen un saber sobre el goce. Y esto yo creo que es lo que fascina al neurótico, que va a engancharse con un perverso. Todos beben y les sienta mal, pero a mí no. Todos se enganchan a las sustancias, pero yo no. Todos pagan un precio, pero yo no. Y hay un punto de cómo le hace el neurótico. El neurótico se pregunta cómo es que le hace el perverso, que parece que goza más. Y entonces yo creo que él tiene toda una apuesta en escena y una apuesta de apostar a que la castración no existe, sabiendo que sí. Y es ahí, y además el punto donde llega y angustia al neurótico es la prueba de que él sabe que sí. Él le invita, vente para acá, que se puede gozar sin límite. Y luego también me pareció muy interesante esto de, que sería como la otra cara de la moneda, de cuando se angustia el perverso. Creo que de alguna manera, en una relación tortuosa, vamos a decir, entre un perverso y un neurótico, el neurótico también está esperando ese momento para atizarle, para decirle que es un castrado al perverso. No sé cuántas veces se consigue o cuántas no, pero hay creo que ahí es parte del enganche. Entonces, por un lado, el que el perverso busque la angustia del neurótico, muestra que él sabe de la castración. Y cuando él consigue que el otro crea que él no está castrado, que él se escapa a la ley, todos están bajo la ley, pero no yo, en cuanto intenta engañar o que el otro caiga en esa mentira o ese flasazo o esa fantasía de pero él no se siente culpable, es ahí cuando él consigue, en tanto que otro le devuelve o se lo cree, que él consigue dar semblante, diría yo, de no estar castrado. Eso es lo que tendría yo que aportar.
Muchas gracias, Estrella. Creo que Jacqueline también quería decir algo. Ay, sí, a ver, rápido. Fuera un poquito de los términos, no sé, yo me quedé pensando en lo que decía de alguna persona que nos habíamos encontrado y me acordé de alguien. Y no sé si esté bien, pero siento como que en este intento de desmentir es también buscar la forma de justificar. O sea, no al grado del psicótico de como poner una realidad sobre otra para no saber de ella, pero sí tratar como de poner justificaciones, ¿no? Como aquel que abusa sexualmente o aquel pedófilo que dice, pues es que ella quería, ¿no? Es como justificar mi acto, y creo que la angustia viene cuando justamente eso se empieza a terminar, las maneras de justificarlo. Entonces ahí el perverso se empieza a angustiar porque tiene que encontrarse con esa realidad que tanto está evadiendo, ¿no? Que sería en torno también a la castración. Así lo puedo visualizar yo como ya con pacientes. Me gusta esto que has dicho, Jacqueline, porque nos abre la posibilidad de una nueva posibilidad de vida en el sentido de la palabra justificación. ¿Ven? Aquí me parece importante. Miren, voy a leerles una partecita del texto. Fíjense bien. Es un ejemplo que van a poner y dice, recordaré aquí como ejemplo un caso analizado por mí, está hablando Freud, hace muchos años, en el cual la sujeto, una muchacha enamorada de su cuñado, quedó sobrecogida ante el lecho mortuorio de su hermana por la idea de que el hombre amado estaba ya libre y podía casarse con ella. Yo creo que todos conocemos este caso en Freud, o si no lo han leído nunca, ahora que yo se los estoy contando, ténganlo en cuenta porque es un caso muy conocido en Freud. Esta escena fue olvidada en el acto y con ello quedó iniciado el proceso de regresión que condujo a la dolencia histérica. Pero precisamente aquí resulta muy instructivo ver por qué caminos intenta la neurosis resolver el conflicto. Desvaloriza la modificación de las circunstancias reales, reprimiendo la pulsión de que se trataba, o sea, el amor de la muchacha a su cuñado. Entonces, fíjense, lo que está viendo Freud es que hay un velorio y hay una muchacha que está enamorada de su cuñado. Y lo que piensa esa muchacha, le viene la idea a la cabeza, de que el hombre amado estaba ya libre y podía casarse con ella. Y en ese momento eso se reprime. Esto es lo que ocurre en una neurosis. Ahora vamos a ver en la psicosis, dice Freud. La reacción psicótica hubiera consistido en negar el hecho real de la muerte de la hermana. Entonces, en este caso que trae Freud, tenemos dos situaciones desde Freud. La hermana muerto y la idea de que el cuñado quede libre para ella, para la cuñada, es una idea que ella podría tener allí, pero no puede por neurótica. Entonces, en lugar de pensar que ese muchacho queda libre para ella, lo que ella hace es reprimir esa pulsión. El psicótico negaría el hecho real de que se ha muerto la hermana. Fíjense bien, ¿qué haría el perverso? No lo dice. Aquí tenemos dos mecanismos, que es justo lo que estamos tratando. El neurótico reprime, niega la realidad, no por negar la realidad, sino porque no le es soportable. Entonces no le puede venir a la idea a la cabeza, ya se murió mi hermana, mi cuñado está libre para mí. Eso sería una idea que sería natural que le viniera, pero como no puede pensar eso, le es insoportable, lo reprime. Esto es el neurótico. Reprime sus deseos el neurótico. Es muy difícil que a un neurótico le hagas ver lo que realmente está sintiendo, lo que realmente quiere, lo que realmente sale dentro de él.
cuando no va de acuerdo con el superyo. ¿Qué hace el psicótico? El psicótico lo que haría es negar que la hermana se murió. Ante la idea de que le gusta el cuñado, lo que hace es negar que la hermana ha muerto. ¿Qué hace el perverso? ¿Qué se les ocurre? No está dicho en el libro. Pero de acuerdo a lo que hemos dicho sobre el perverso, a lo que estaba ahorita articulando Jacqueline, ¿qué creen ustedes que hace el perverso ante este caso? ¿Cómo lo verían? Yo no lo sé, pero justo ahí lo que entiendo es que marcas la decisión del yo, ¿no? Estas dos realidades que pueden convivir sin contradecirse, pero no imagino ahora con la conducta que asumiría el perverso en términos de ese caso. Es un caso muy interesante y además yo creo que por algo surge justamente en este texto. O sea, está plasmado en el texto, viendo, digamos, la posibilidad de cómo sería en un neurótico y cómo sería en un psicótico, y no nos pone cómo sería en el perverso. Pero yo creo que nosotros podemos construirlo, porque si está diciendo Jacqueline que de alguna manera el perverso justifica su acto, entonces probablemente habría algo de ese orden en un perverso. Probablemente el perverso, a diferencia del neurótico, podría posiblemente acercarse a ese cuñado y decirle que le gusta, que siempre le ha gustado. El neurótico no podría ir ahí con ese hombre. Estamos hablando en este caso de un sujeto femenino, pero vamos a quitar el género. No podría ir con ese cuñado a decirle, siempre me has gustado, mi hermana ya se murió, pues ya podemos tú y yo. Un neurótico no hace eso. De hecho, hay muchas películas que hablan de eso. Fíjense, cuando hay amor, por ejemplo, entre un cuñado y una cuñada, y se muere de pronto la persona que impide que ese amor se realice. Vean ustedes aquella película de Brad Pitt, que ya tiene tiempo, con Anthony Hopkins, en donde justamente cuando se muere el hermano que impide que se haga la relación entre Brad Pitt y la chica, es cuando más se prohíbe todavía. Es decir, cuando estamos en la neurosis, como que por respeto al muerto, porque es lo peor que le puede pasar, digamos, al amor, que se muera la persona, porque entonces ya es imposible a nivel de la neurosis. A nivel de la psicosis, ya hemos visto probablemente lo que se negaría es la muerte de la hermana, porque al quedar libre el chico, la psicótica no sabría muy bien cómo actuar con esa negación. Pero el perverso, no sería justamente que el perverso sí que se animaría a pasar al acto, sí que iría de manera, vamos a decir, como diríamos en México, conchudamente a ir con el chico y decirle, bueno, mira, probablemente no en ese momento, pero buscar la manera de acercarse y de tener un affair con el hombre que siempre le ha gustado. Porque el perverso no va a vivir ni la muerte, ni el duelo, ni nada de todo esto como lo vive un neurótico. Probablemente, como dice Jacqueline, habría una justificación, se buscaría una justificación en su cabeza para el acercamiento. Digamos que a mí me da la impresión que el perverso actuaría algo que en lo común la gente llamaría como de sinvergüenza, como de qué poca cara tiene, en México diríamos qué poca madre,
qué poca vergüenza, qué morro, ¿no? Como conchudo, como que actuaría de una manera que sería un poco fuera de lugar, hay que decirlo, pero en el sentido como de desvergonzado. Y en muchas ocasiones, también hay que decirlo, le sale bien, que también esa es una de las razones por las que es muy envidiado, porque al ser tan descarado, de pronto eso llama la atención y algunas mujeres y algunos hombres se sienten muy atraídos ante ese tipo de descaro. Facundo. Perdón, tenía a Ana levantada la mano primero. No importa el orden. Perdón, estaba pensando en si el perverso iría por el lado del consuelo, por ejemplo, que es algo que se suele ver mucho. Quizás no digo en forma desvergonzada en público, pero sí en privado. Y de esa forma también es algo que ya hemos visto en el perverso, la culpa la cargaría el otro. No se sentiría culpable. Eso. En todo caso, en el futuro de esa relación amorosa, si llega a surgir algo del orden de, el perverso se las apañaría para que la culpa cayera en la hermana, no en él. Digo, en el cuñado, en este caso, no en él. Adelante, Ana. Sí, bueno, gracias Facundo. Justamente estaba pensando, como preguntabas vos, bueno, ¿cómo actuaría un perverso en esta situación? Y lo pensaba más o menos como decía Facundo. Primero, esa desvergüenza es en la intimidad, porque el perverso del libro tiene esta cosa que es maravilloso para el resto. Entonces ese acercamiento amoroso al cuñado para el afuera sería qué buen tipo, qué amoroso, y generaría esa angustia en el cuñado, diciendo, bueno, voy con todo, pero entre vos y yo, digamos, me parece, yo me acordaba en otras situaciones, ¿no? Quizás, bueno, más duras que este ejemplo, de, bueno, yo te toco porque todos los padres tocan a sus hijas, todos los padres inician a sus hijos este juego con la justificación, tomando la palabra de Jacqueline, de justificar la acción perversa. Exactamente, a mí me da la impresión que es por allí por donde iría. Aquí me pone Facundo Leyendas de Pasión, así se llamaba la película que les comento de Brad Pitt, en donde justamente sería lo opuesto de lo que estamos contando en este texto que les leí. Pone María Padilla, ella termina suicidándose ante la imposibilidad. Acuérdense, además se corta el pelo, lo típico de mujeres desesperadas que antes de suicidarse primero se cortan el pelo. Muy importante siempre el lugar que tiene el pelo y el corte del pelo en determinados momentos de la vida de las mujeres. Hay algo del orden de la castración, precisamente, es como si viene algo del orden de la castración que es insoportable para el sujeto, y entonces uno de los actos que trata como de suavizarlo es cortarse el pelo, es como antes de pasar a otro acto. Por eso es que en la clínica analítica hay que estar siempre muy al pendiente de los cortes de pelo de los pacientes. Luego pone Jacqueline, sería la muerte de su hermana la justificación. Y se me ocurre que hasta puede sentirse más provocado en realizar su deseo al momento de la muerte de la hermana. La culpa disminuye en el perverso al momento de que hay justificación, creo que no hay culpa. Yo siento que sí, que efectivamente hay algo del orden de la justificación en los perversos que tenemos que analizar en este texto de la negación. Efectivamente, el perverso tiene su propio discurso y tiene un propio discurso que se dice a sí mismo para poder, digamos,
darse permiso para continuar haciendo lo que está haciendo. Entonces el perverso tiene un discurso tanto para él mismo como para su pareja y como para el mundo. Y en ese discurso del perverso lo que tenemos es esto que tiene que ver con la justificación. Entonces podríamos decir que la desmentida en ese lugar de la perversión tendría un vínculo con la justificación. ¿Cómo es que entra este verbo de justificarse? ¿Cuándo tiene una persona la necesidad de justificarse? Esto me suena un poco a juicio y me suena un poco a psicología forense y me suena un poco a todo lo que hablamos precisamente con lo que tiene que ver con la ley y con la justicia. Entonces, hay algo en los juicios en donde está esto de justificar. Cuando tú justificas algo, es cuando tú tienes la necesidad de explicar el por qué. Esto sería justificar. No podemos saber tampoco si la acción que se está justificando es correcta o es incorrecta. Fíjense bien, tampoco si es mentira o es verdad. Lo que hay es que se justifica. En ese sentido, creo que se puede introducir la justificación en la perversión. No se está buscando el hecho de pensar si es correcto o incorrecto, sino simplemente quiere justificar su acto. Y entonces, al buscar justificarlo, pues puede encontrar allí muchas maneras de hacerlo. ¿Cómo lo hace un neurótico? Imaginen ustedes que el neurótico no reprime y termina declarándole el amor al cuñado. Como es neurótica la chica, le va a pasar factura tarde o temprano eso. En muchas ocasiones, cuando alguien se casa con un cuñado, luego más adelante no funciona. Como que desde el principio ha estado mal para el neurótico. Entonces va allí con cierta culpabilidad. Yo lo veo mucho aquí en España con personas que se murieron en la guerra y quedaron viudos, y luego esos viudos regresaron y se casaron con las hermanas de los muertos o con las esposas de los muertos. Y esos nuevos matrimonios tenían una justificación. La justificación era: no las vamos a dejar solas, se han quedado sin marido, la guerra les llevó al marido. Entonces, si se murió mi hermano en la guerra, yo me caso con su esposa. Y allí hay una justificación. No voy a decir que eso es una justificación perversa. Eso es una justificación a muchas personas que hicieron esto en la guerra, aquí en España, por ejemplo. Luego hay que ver qué pasó después, porque esas son las historias que escuchamos hoy en día en los consultorios. Esos matrimonios duraron, fueron felices, tuvieron una buena vida, se desarrolló el amor entre ellos, o se desarrollaron situaciones perversas. Fíjense, porque aunque no hubiera sido perverso ninguno de los sujetos, a veces sí que puede desarrollarse una relación perversa a partir de algo que no tuvo una justificación real a ojos de esos sujetos. Entonces, lo de la justificación es algo realmente a analizar en este trabajo. Dice Ana Raab, hace su propia ley. Mauro, justifica porque sabe que transgrede. Hay cierto registro de la ley, pero aún así. A ver, Mauro. Sí, me haces pensar en eso, que hay una necesidad de justificación porque parece que
tiene un registro de cierta ley, de cierto discurso de lo correcto, quizá. No sé, porque de repente siento que me puedo ir por la parte como muy moral, pero sí, sabiendo que hay como una ley, digamos, y que aún así, bueno, primero por eso justifica, porque al final de cuentas sí sabe de la existencia de la ley, ¿no? Como de normas, de convivencia, de normas sociales, sabe de eso. No es que no lo sepa, no es que lo ignore, y por eso la necesidad de justificarse y de transgredir, o sea, transgrede y justifica. No estoy muy seguro de cómo desarrollarlo más, pero un poco esa es la idea. Sí, además me parece muy interesante, Mauro, porque es la posibilidad que tenemos desde el psicoanálisis de darnos cuenta que la perversión no necesariamente la estudiamos desde la moralidad. Los perversos no necesariamente son malos, malignos, malvados, maquiavélicos, depredadores y malditos. Es una estructura que tiene una cierta característica en su relación con el mundo. Y es verdad que en muchas ocasiones el perverso lo que intenta es justificar su acto para poder continuar teniendo esa posición, que es una posición muy particular con el goce también. El perverso se hace de alguna manera el que sabe gozar, es el sujeto supuesto gozador, y eso es lo que lo hace muy fascinante al perverso. Entonces, por ejemplo, si un sujeto con estas características, a la hora de que ve que se ha librado de quien le impedía el amor con alguien que a él le gusta, allí parte de eso que tiene que ver con el amor está, por supuesto, vinculado al goce, porque el hecho de que el marido de su hermana le haga caso y tenga un lazo con él, hay algo de la transgresión que va a permitir que eso sea muy gozoso. Entonces, eso es probablemente lo que tenga que justificar a aquel que no lo verá como él, puesto que se está relacionando con un neurótico. Si se estuviera relacionando con otro perverso, probablemente no tendría que justificarlo. Pero al relacionarse con un neurótico, allí sí lo tiene que justificar, porque el neurótico no lo va a ver igual. Al neurótico le puede parecer aterrador. De hecho, hay muchas cosas que al neurótico le parecen aterradoras que se le ocurren al perverso. Y aunque lo hacen, porque nadie les pone una pistola, van ahí, porque algo los engancha, pero les parece también muy aterrador. Entonces, digamos que esto de la justificación es precisamente lo que creo que nos puede salvar para entender dónde se encuentra la negación en el perverso. Dice María, en México hay un dicho para justificar eso: lo que mal empieza, mal acaba. Pero digamos que para un perverso eso sería la razón por la cual empezar. Entonces, todo aquello que sería lo que tendría que estar dentro de lo que debe de ser, por decirlo así, es ante lo que el perverso va a querer de alguna manera transgredir, cambiar, verlo de otra forma, intentar que eso no sea como todo el mundo cree que es. De hecho, en muchos discursos se escucha eso, no solo en el perverso, también en el neurótico. El neurótico dice, bueno, es que en mi familia siempre se decía esto, pero yo eso no lo creo. Claro, hay algo del orden de querer cambiar las cosas de cómo crees que han ido siendo. La cuestión es hasta dónde transgrede un neurótico, que también transgrede, lo que no lo convierte en perverso, pero el neurótico también transgrede. Si las leyes están allí para ser transgredidas, como decimos en muchas ocasiones, el neurótico transgrede constantemente, pequeñas transgresiones, grandes transgresiones,
estás a dieta, comerte un chocolate, se supone que no debes de comer una hamburguesa en el cine, te llevas la hamburguesa y te la comes en el cine, se supone que no hay que fumar adentro de un lugar, sacas el cigarro y fumas. Es decir, el neurótico está transgrediendo desde que es niño constantemente las leyes y siempre está como tratando de ver hasta dónde es el límite, hasta dónde. Solo que el neurótico tiene límites y cuando el neurótico cruza el límite, le puede ir muy mal, porque tiene un super yo que le da una imposibilidad a cruzar la raya. El perverso tiene otra relación con ese super yo, tiene otra relación con el límite, entonces vive al límite, vive a tope, digamos. Y es una cosa, miren, yo hace poco estuve viendo una serie que se llama Clark, que la puse allí en el Facebook para los que les interesara, sobre la vida de un sueco que es el que precisamente dio origen al síndrome de Estocolmo. Este sueco se llamaba Clark Olofsson. Y ustedes van a ver esta serie, si es que la ven, y van a ver que es muy posible que estamos frente a una estructura muy posiblemente con cierto tipo de perversión. Van a ver ustedes la relación con la madre tan intensa, van a ver la relación con el padre tan terrible, van a ver cómo el padre termina siendo asesinado, entre comillas, a nivel psíquico por la madre. Todas estas características que en la infancia dan paso a una estructura perversa. Y van a ver ustedes cómo el hombre tiene esta manera de hablar y de manipular y acaba haciéndose adorar, no solo por mujeres, por todos los que lo escuchan. Y él transgrede, y él cruza el límite, y él va a tope con la vida, y cruza límites a donde un neurótico sería incapaz de cruzar. Y todo el mundo lo mira como si fuera una especie de héroe. Entonces creo que esto es lo que es importante ver. La posición del perverso ante la negación la hace desde un lugar donde la justificación tiene un sitio importante. Una justificación de por qué transgrede. Y un poco como haciéndole creer al otro que lo que está haciendo es correcto. Y como todo en la vida, vamos a decir, a nivel institucional, está podrido, muchas de las personas que se topan con un perverso se dan cuenta de que efectivamente todo el sistema está corrupto. Y entonces en muchas ocasiones se dejan guiar por estos líderes. Y esos líderes son perversos y cruzan los límites. Lo que me parece muy interesante es ver que al final lo que hay es únicamente algo del orden del narcisismo. Lo que le interesa al perverso es él. Su manera de amar, su manera de relacionarse con el mundo, su manera de estar con el otro, dista mucho de lo que podríamos llamar el amor. Y por eso es que los neuróticos, cuando se dan cuenta de lo que tienen enfrente, se les llega a caer el perverso, aunque lo hayan adorado, porque dan cuenta de que son personas incapaces de amar. Y eso es un poco lo que va a pasar en esta serie, si es que la llegan a ver, que además es muy interesante porque está basada en una vida real de Clark Olofsson, que actualmente vive
y que tiene 75 años y que vive en Suecia y que vive como un hombre libre. Y van a ver ustedes la cantidad de cosas que hace, que dicen, pero no puede ser, qué barbaridad. Y todas las mujeres que se enamoran de él, que le creen, que están locas por él. Y uno piensa, qué barbaridad. ¿Cuántas chicas llegan al consultorio enamoradas de tipos así? Además, por otro lado, también hay que decirlo, era bastante guapo. También es cierto que los perversos tienen un cierto carisma natural. Aunque no sean guapos físicamente, son súper atractivos, porque tienen esa manera de estar en el mundo que probablemente le da la huella materna. Ustedes van a ver la relación de la madre con este chico, es impresionante. O sea, la madre adora a su hijo, no hace de él un psicótico, pero probablemente el mecanismo de defensa contra la psicosis fue la perversión. Bueno, pues muy interesante. Yo le voy a pedir a nuestra querida Susana Alcalá que nos diga algunas palabras de todo lo que hemos venido hablando alrededor de esta lectura magnífica que nos hizo del texto, a ver qué nuevas cosas ha visto. Muchísimas gracias, Cristina. Pues me quedo con la palabra desmentir, como tú dices, con justificar, porque si le da otra vuelta es poner palabra a una palabra que teóricamente ya sabíamos, pero que a la hora de apalabrarla y de visualizarla y de que aterrice, adquiere todo su significado. Esa justificación y las aportaciones de todos los compañeros hacen que la visualización y el caer todo se vea desde otra perspectiva. La negación vista por el neurótico y la psicosis la teníamos clara, pero el perverso en ese pasar al acto y cómo busca llevar a la angustia al otro y cómo busca esa justificación. Me parece muy interesante poder haber puesto esta palabra y haberla podido aterrizar más allá de la teoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Susana, por habernos abierto este espacio con esta lectura que has hecho. Yo les dejo un poco de tarea, si quieren ustedes, son solamente 6 capítulos, mirarse esta serie, porque todavía nos quedan algunos días para volver a reunirnos en este cártel maravilloso que tenemos de perversiones, y creo que nos va a ayudar la visualización de una persona con estas características vistas desde su infancia, y les va a dar mucha luz a lo que estamos hablando. A mí, por ejemplo, me dejaba mucho que pensar la relación que tiene él con una mujer que se llama María, que va a ser, digamos, lo que él le llama el amor de su vida en un primer momento, porque ya saben, el perverso, el amor de su vida es el mismo, diríamos así, y si tiene un amor de su vida, también podemos decir que es la madre. Pero hay una mujer que le ayuda mucho a este hombre, y esa mujer se llama María. Entonces van a ver ustedes la relación de María con Clark. Es la relación típica que nosotros podríamos llamar desde el psicoanálisis, que se viene a analizar en un tratamiento. ¿Por qué digo eso? Pues porque la chica es la rescatadora del hombre. Entonces ella ve que allí hay un hombre que es un trasto, es un delincuente, roba bancos, bueno, es, digamos, es un chico malo, y ella se enamora del chico malo. Entonces, ¿qué quiere ella? Ella lo que quiere es que el chico malo se vuelva bueno por amor a ella y colgarse la medallita. Entonces, ella lo que le dice al chico es: por amor a mí, tú vas a cambiar, todo, ya verás, todo va a ser muy bueno, el amor que nos tenemos, porque vamos a tener hijos, vamos a tener una familia, vamos a ser, y ella utiliza la palabra normales. El chico, por supuesto, le dice lo que ella quiere escuchar. Sí, 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 sí. Pero siempre va a ocurrir lo mismo. El chico va a volver a las andadas, porque su estructura no lo puede evitar.
lo justifica y la chica va a seguir negando a nivel de su negación neurótica la realidad. Hasta que hay un momento en el que la chica abre los ojos y se da cuenta, es ese momento, ¿saben? En psicoanálisis le llamamos el tiempo de comprensión, que lleva un tiempo largo, por fin da paso al momento de concluir. Pues la chica se da cuenta que nunca lo va a cambiar, que el muchacho es lo que es y punto. Y entonces en ese momento ella le cae, digamos, allí esa verdad y lo deja. Y luego va a tener, lo deja y vamos a pensar, ¿y qué pasa con él? Nada. No pasa nada. Ella puede llorar, se puede hasta suicidar. A él no le pasa nada. Lo justifica. Después viene otra mujer. Y esta última mujer que llega es una mujer otra, diferente, con una posición distinta ante la perversión. Entonces esta mujer lo ve y le dice, va, yo no te voy a pedir que cambies, yo no te voy a pedir que seas lo que no eres. Lo único que te voy a pedir es que no me traigas tus mierdas a mi casa. Fíjense, aquí ya estamos en otro lugar con otro tipo de relación. Es una mujer que por alguna razón de su propia historia se sabe relacionar con una perversión. No le pide que cambie, no le pide que sea diferente. Lo único que le pide es que a ella no la embarre. Y así se hace un apaño entre estos dos. Un apaño diferente, donde ya no va a haber manipulación de parte de él, donde ya no va a haber de parte de ella lágrimas, te voy a cambiar, ya verás. O sea, es como que todo eso se cae y queda enfrente algo un poco más, voy a utilizar la palabra, honesto. Y es muy posible que el amor, a partir de la perversión, se logre dar de esa manera. Ante una persona probablemente neurótica, pero con cierta proximidad, porque si no, no se enamora de él, con algo que le aproxima a la perversión y que le hace de alguna manera tomar cierta distancia, pero sin negarlo, que es justo de lo que estamos hablando en el texto. Se pasa de la negación a otra cosa, que sería la aceptación. Finalmente, en mi opinión, todo final de análisis tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con pasar de la negación, que es lo que siempre hay al principio en todas las estructuras, a la aceptación. Claro que el recorrido es largo y es doloroso. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Si alguno quiere decir algo más, adelante. No sé si alguien más quiera añadir algo. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Y si no, pues recordarles que vamos a tener nuestra próxima reunión de Cártel el día 10 de junio, que es también un viernes, y que vamos a tener a nuestro querido colega Mauro Cruz con la pulsión, el proceso perverso de la pulsión, que va a ser un texto también súper interesante que nos va a permitir seguir hilando esta problemática de la perversión, que tiene una parte muy, diría yo, escalofriante, pero luego por otro lado también es bastante seductora y fascinante, porque como la mayor parte de los neuróticos hacen siempre un lazo con la perversión y hay algo que tiene que ver con el campo perverso en la vida de todo sujeto, eso lo hace fascinante porque nos permite a partir de la perversión comprender
todo eso que ha tenido que ver con la perversión desde la historia de cada uno de nosotros. Y todos los sujetos hemos tenido siempre un lazo con la perversión. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace fascinante y sobre todo el deseo que nos da de seguir estudiándolo. Cristina, discúlpame, sí. 2 segunditos. Me encantó cómo cerraste en esta cosa, digamos, de la negación a la aceptación y ponerlo en relación con los tiempos lógicos, ¿no? De ver, comprender y concluir. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Ana Ra. Un placer habernos visto, un placer que se hayan conectado todos. Muchísimas gracias. Fíjense cómo es tan importante la aportación de todos en el cártel, porque eso es lo que, como yo les dije en el primer cártel que tuvimos, lo de los camellos. Esto es lo que hace que haya sinergia y es lo que hace que el pensamiento de unos se pueda ir uniendo con el pensamiento de otros y se pueda ir enriqueciendo lo que vamos diciendo, porque a diferencia de otro tipo de eventos en donde lo que hay es una intervención teórica y después comentarios o preguntas sobre la intervención, en el cártel lo que hay es la lectura previa del texto de todos nosotros y la posibilidad de traer al cártel lecturas ya hechas del texto para poder, junto con la persona que lo expone, hablar de lo que a nosotros mismos nos ha tocado el texto.